Federico Estrada es precisamente el gerente de La Lonja, gremio del sector inmobiliario, que conoce perfectamente desde hace buenos años todo este tema inmobiliario aquí en la región metropolitana. Doctor Federico, gusto en tenerlo aquí en Consejo de Redacción. Buenos días. Un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación y atentos pues para conversar con ustedes. Bueno, doctor Federico, iniciemos entonces. Son muchas las dudas que tienen nuestros televidentes. Existe una normatividad en Colombia. Básicamente hablamos de un periodo de 3 meses para solicitar el inmueble o para entregarlo, ¿no? Si yo soy habitante de un apartamento y lo voy a entregar, entonces debo de anunciar 3 meses antes. Pero eso está en el papel. En la práctica pareciera que eso no siempre se cumple. ¿Cómo en realidad tiene que presentarse esta situación en la vida? Pero no, realmente fuera de estar en el papel, yo creo que en nuestra ciudad hay un capital en unas empresas inmobiliarias que acompañan tanto a propietarios como a arrendatarios para que las cosas funcionen como deben ser. No, para terminar un contrato de arrendamiento por parte del arrendatario se debe avisar 3 meses antes de su culminación del año, de la terminación del contrato, bien sea por 6 meses o por año y sus prórrogas. Y cuando va a ser por parte del propietario o del arrendador, se deben cumplir 3 causales: que lo quiera utilizar en uso propio, que lo haya vendido o que vaya a hacer reparaciones locativas necesarias. No estoy hablando de reformas, sino reparaciones necesarias. Sí, señor. Vamos por partes. Adelante. Es muy importante ir haciendo esas claridades. Bueno, ahí nos hace esos 3 puntos, pero hay casos, y por experiencia se lo digo, donde a usted le solicitan el inmueble bajo el argumento que es que lo van a vender, pero después terminan alquilándolo en un precio más alto. ¿Cómo se le hace seguimiento para que no le hagan ese quite a la norma? No, realmente la norma es muy clara. Se deben cumplir estas 3 causales, pero esto se debe garantizar al arrendatario que esto ya haya ocurrido, que ya exista, digamos, un negocio efectuado, y para ello inclusive la norma dice que debe existir una caución o una garantía. Es decir, que si esto no se cumple, hay lugar inclusive a una multa a ese propietario o arrendador que terminó en forma indebida. Existen unas cauciones que expiden compañías de seguros, hay diferentes garantías para garantizarle esto a los arrendatarios que se está haciendo una terminación en debida forma. Y esta, antes de la pregunta de Cata, que yo sé que tiene un glosario de preguntas importante, es 3 meses. Me solicitan el inmueble, pero en esos 3 meses yo no consigo para dónde irme. ¿Qué hago? No, realmente la norma así lo define: 3 meses antes de la terminación del contrato. ¿No es cierto? Si no, estamos, digamos, en unos periodos distintos. Pero yo creo que hoy existe una oferta amplia para que las personas miren esas necesidades. No estamos en el mundo del año pasado, que no se encontraba un apartamento para la renta. No, yo creo que es un periodo, y la norma es protectora del arrendatario, y en ese sentido yo creo que es un periodo amplio para que la persona encuentre su nueva vivienda. ¿Si no cumple qué? Porque esa no me la respondió. Si no cumple, porque eso está en el papel, pero en la práctica son muchos los inconvenientes. Si no cumple, ¿qué? ¿La policía actúa o quién responde o hay que toca hacer? Porque a veces vemos a los propietarios casi que mendigando por lo que es suyo para que le entreguen su apartamento. Bueno, ahí ya estamos en otro mundo. Cuando el inmueble no es entregado, hay que iniciar un proceso de restitución judicial. Hay que demostrarle a un juez que se pidió en debida forma, que no lo entregó, y se inicia un proceso judicial, que una vez falla el juez, pues se procede pues a la restitución del inmueble. Hay un punto en el que yo más o menos entiendo los cuestionamientos y las preguntas de Sebastián, porque son muchas también de los mismos televidentes que a través de redes sociales presentan una problemática, doctor Federico, y es que tienen su inmueble arrendado, pero el inquilino en un momento dado, y por las múltiples situaciones por las cuales está pasando el país, dice: yo no tengo con qué pagarle. Entonces, en esa situación puntual, ¿cuál es ese debido proceso? Porque muchas veces los propietarios de esos inmuebles se sienten un poco con las manos atadas porque la persona no tiene con qué pagarle, tampoco tiene para dónde irse. Entonces, ¿cómo recuperar ese inmueble y cuáles son esos pasos exactos que debe seguir esa persona para hacer un debido proceso? Bueno, entiendo entonces la pregunta, Catalina, es que si lo que me estás preguntando es el inquilino quiere entregar antes de su terminación, pues entra digamos, en un proceso de negociación
con el arrendador o propietario de recibirle. Un mutuo acuerdo. Es un mutuo acuerdo, la ley lo permite, digamos, es un proceso de negociación que está supeditado a lo que lleguen las partes. Por otro lado, es definitivamente cuando no está cumpliendo sus obligaciones, el arrendatario se tiene que entrar en un proceso de restitución del bien inmueble. El no pago es un incumplimiento contractual. Si no se llega a la entrega voluntaria, tiene que empezarse un proceso de restitución judicial. Perfecto, ese acompañamiento también judicial cuando hay niños de por medio, no es que no pueda hacerse, porque muchas familias que están en arriendo dicen, bueno, pero acá hay niños, a mí no me pueden sacar, no me pueden desalojar, se puede hacer, solo que con el restablecimiento de los derechos de los menores y también con todo el cuidado de estas familias. Sí, ya entramos a la decisión de un juez que valora, digamos, todas este tipo de condiciones. Pero no es que la norma lo defina de una u otra manera, sino que se entra en una valoración como tal del juez. ¿Cómo está el país en materia de arriendos, doctor Federico? Dice el DANE que casi la mitad de los hogares en Colombia están hoy en arriendo. Sí, más o menos el 40% de las viviendas en Colombia son ocupadas en arrendamientos. Estamos, digamos, al menos en los segmentos 4, 5 y 6, hoy en Medellín y en Valle de Aburrá hemos mejorado la oferta que teníamos en arrendamiento, que dio lugar inclusive el año pasado, donde la oferta y la demanda era superada ampliamente, la demanda superaba ampliamente la oferta y eso tenía una presión alcista en los arrendamientos que escuchábamos mucho de las personas que estaban muy costosas. Esa no es la situación hoy. Hoy estamos teniendo unos incrementos de acuerdo a estamos del orden del 8%. Recordemos que esta es una actividad que es regulada, donde hay inmuebles que vienen con contrato y pueden ser incrementados en el 9.20, que es la inflación del año anterior. Y lo que estamos encontrando es que inmuebles que el año pasado se arrendaban y este año también están siendo arrendados, un incremento cercano al 8%. Entonces, digamos que hoy no estamos en esa presión alcista que tuvimos el año anterior. Es decir, ese tema de la gentrificación, que fue un término tan común ya o tan sonado el año pasado, que era la llegada de tantos turistas, que su moneda, en este caso en su mayoría el dólar, tenía un mayor impacto sobre la nuestra que es el peso. También ese tema de Airbnb o renta corta, ¿qué impacto está teniendo especialmente sobre lo que tiene que ver con el arriendo en la región metropolitana, en toda esta zona de Medellín? Digamos que en su momento interpretamos como una de las situaciones que están llevando a la disminución de la oferta, sin duda era la vivienda turística. Digamos que se ha estabilizado. Yo creo que en parte los controles que se han tenido por parte del municipio, del distrito, donde se ha hablado que no se puede llevar de manera ilegal en las copropiedades residenciales. Yo creo que eso se ha estabilizado, no tenemos, digamos, ese impacto que tuvimos el año anterior. Adicionalmente hubo una mayor entrega de vivienda construida durante el año anterior, entraron más inmuebles, digamos, al stock de vivienda para arrendar. Entonces, por fortuna, se ha estabilizado un poco lo que el año pasado fue esa presión tan grande que no había nada para arrendar. Hoy nuevamente estamos viendo en la ciudad los avisos de se arrienda de una manera moderada. Hemos regresado, digamos, a una oferta cercana a la que tuvimos a finales del año 21. O sea que, por fortuna, digamos, no tenemos esa escasez de vivienda para arrendar, que es la que está llevando a ese incremento desproporcionado de los precios. Doctor Federico, Sebastián, antes de otra pregunta, hablar del incremento en los arriendos para el caso de Medellín, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, porque están representando un incremento en cuanto al año anterior. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, según el portal inmobiliario 100 Cuadras, el año pasado había un 23% de hogares arrendados en Bogotá y este año, a la misma fecha, hay 20%, contrario a lo que ocurre en Medellín, que está incrementando. En este caso de Medellín estamos hablando que el año pasado en el mismo periodo había un 33% de hogares que estaban en arriendo, hoy hay un 36%, específicamente haciendo énfasis en lo que ocurre con Envigado, Itagüí, Bello y Sabaneta, que están creciendo en su oferta de arriendo y en el interés también de las personas que están llegando al área metropolitana para buscar en arriendo. ¿Qué ocurre con estos municipios puntualmente? Bueno, debemos recurrir a las cifras DANE.
En el año 2018, en el censo del DANE, no se hizo particularmente la pregunta, ¿usted vive en vivienda propia o arrendada? Digamos hoy, las cifras nos lo están señalando, es la encuesta de calidad de vida. Y hoy, digamos, estamos en un 40%. De cada 10 viviendas que existen en Colombia o en el Valle de Aburrá, 4 son ocupadas en arrendamientos. Eso ha sido una tendencia, digamos, que viene creciendo. Yo creo a lo que se refiere es, digamos, hoy hemos mejorado la oferta que teníamos el año anterior. Yo creo que eso es lo que están señalando los portales y lo hemos visto nosotros. En los recorridos de campo y en los censos que nosotros hacemos con nuestro aliado para hacer esta investigación de mercado, hemos visto que hoy tenemos la oferta, ha crecido la oferta para arrendar a digamos unos niveles que teníamos, por ejemplo, finales del año 22, no eso tan crítico que tuvimos en el año 23, que prácticamente no había vivienda para arrendar. Doctor Federico, yo sé que esta es casi imposible, pero hay que hacerla. Tuvimos, digamos, un techo importante donde llegaron los arriendos, donde la gente decía, es imposible vivir ya en Medellín, están muy costosos los arriendos, pero usted ya nos hacía la claridad que ese panorama en relación al año pasado se viene estabilizando. Pensar en que esos arriendos puedan disminuir es imposible, ¿verdad? Yo no creo que vayan a disminuir, se han estabilizado y de ahí el llamado de atención de manera permanente que hacemos. Nosotros en este país debemos regresar a una producción de más de 200.000 viviendas anuales nuevas. En esa medida tendremos una buena oferta para arrendar y habrá una estabilización de los precios. De lo contrario, tendremos un impacto siempre alcista en los arrendamientos. ¿Cuál es el promedio de arriendo en Medellín en este momento? Nosotros somos muy malos para los promedios, Sebastián, porque es que en un mismo sector de la ciudad, pero uno podría hablar del orden de 45, 50 mil pesos en vivienda nueva, en el poblado, más o menos. ¿Al día? Sí, eso es renta por metro cuadrado. Ok. Más o menos ligeramente por debajo en el occidente de la ciudad, pero soy malísimo para decir hoy en Medellín vale tanto una vivienda, porque es que de una vivienda a otra, de una cuadra a otra, cambian mucho las condiciones. Bueno, pero yo sí me atrevo, más o menos en términos generales, hablamos yo creo, entre 1 millón, que es como, digamos, un valor moderado, lo que pueden estar muchas residencias, incluso hasta 2 millones de pesos en términos generales, porque obviamente hay residencias con un valor mucho más alto en la región metropolitana, me descaché mucho. Estamos de propiedad raíz. Depende, eso tiene muchos dependes. Hablar. Doctor Federico, ¿cómo van los costos en la parte de construcción de vivienda nueva? Sabíamos que venían muy elevados porque las materias primas también estaban muy costosas. ¿Eso se ha nivelado un poco? Sí, absolutamente. En el año 23 y 24 hemos tenido ya un incremento de costos por debajo de la inflación, por fortuna. Ese impacto gigantesco que tuvimos después de pandemia, yo creo que también se ha moderado y en parte, digamos, eso ha sido uno de los aspectos positivos desde la oferta en ese mercado de la vivienda nueva. Muy bien, cómo doctor se ve Federico reflejado Estrada. antes, Sebastián, en la venta de viviendas, sobre todo porque es también una preocupación para las personas que quieren vender su vivienda o quieren comprar un inmueble nuevo. ¿Cómo se ve reflejado eso en los precios? ¿Ya están un poco más asequibles las viviendas? Digamos que de todas maneras están cercanas a la inflación. El impacto en el valor de la vivienda es que no es solo el costo de construirla, el costo de la tierra, los indirectos, las obligaciones urbanísticas. Es un conjunto de condiciones, pero podemos decir que el año pasado y este año estamos teniendo incrementos en la vivienda nueva y en la vivienda usada muy cercana a la inflación. Bueno, Perfecto. o sea que hoy son buenas las noticias Sí. en medio de lo que se vio el año pasado. Sin embargo, para muchos televidentes sigue siendo muy alto el valor del arriendo. Y la verdad, como dicen por ahí, el palo no está para cucharas, porque a veces el salario, los ingresos no son suficientes, pero por lo menos nos dan ese mensaje de estabilidad, que era la preocupación que siguiera aumentando los arriendos en la ciudad de Medellín. ¿Es algo similar en el departamento de Antioquia, podríamos decir? Sí, yo creo que sí, lo propio también está ocurriendo en el oriente antioqueño. El oriente antioqueño tiene una actividad edificadora muy importante, donde han entrado un número muy importante de esas viviendas. En el oriente encontramos
que todos estos edificios que vemos en Río Negro, en La Ceja, en El Retiro, hoy en los municipios de la autopista Medellín-Bogotá, más o menos la mitad de esos apartamentos y de esas viviendas están entrando al mercado de arrendamiento. Y eso es algo muy positivo, porque esa oferta se está absorbiendo y digamos que gracias a esa buena oferta, digamos, hay control de precios. Bien, Federico Estrada, director presidente de La Lonja aquí en la ciudad de Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros en Consejo de Redacción. Un gusto siempre tenerlo porque conoce mucho de todo este tema. Un gusto, Catalina y Sebastián, y un saludo para todos, una feliz semana.